el podcast de Arcángel Clam. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Se dice que cerca de las plantaciones de coco de los Mendoza existe una cabeza humana que se aparece por las noches. Dicen que es un hombre que murió en una pelea entre cortadores de coco. Dicen que si pasa cerca de ella se carcajea y si la ignoras grita. Cuentan que esa cabeza sabe la ubicación de un tesoro, pero nadie se ha atrevido a preguntarla. Tradiciones orales. Las tradiciones orales son historias cortas o cuentos que inventaban las personas en los tiempos donde no existía la televisión o el radio, o los medios de comunicación se remitían solo a los corridos o la prensa que llegaba cada semana o cada mes. Si bien los hechos pudieron ocurrir, ya sea por vivencias relacionadas a las creencias, la religión y la baja educación, hacía que las personas interpretaran su realidad a través de Dios o los santos, y que un acontecimiento desconocido o supranatural fuera achacado a la brujería, un espanto, el diablo, fantasmas o el mismísimo demonio. Brujas, apariciones, fantasmas, espectros, tesoros, cuevas llenas de dinero, duendes, animales asombrosos, tesoros enterrados y otros cuentos forman parte del colectivo popular de las leyendas. Las tradiciones orales no solo transmiten mensajes o cuentos, sino que mediante el fallo y error se han ido desarrollando herbolaria que pasa de boca en boca, como el uso de plantas medicinales para curar diversos padecimientos y enfermedades, plantas que se encontraban en cualquier parte del campo o el monte, y que servían para curar algunas afecciones, e incluso cada familia se pasaba secretos para curar algunos padecimientos. Aún así, cada pueblo y civilización mantienen sus tradiciones orales, sin trascenderlas a historias o leyendas, y cada uno los adapta al entorno donde habita, el mar, las montañas o el bosque. Por ejemplo, existen cientos de historias de personas que se les oscurecía en el monte, cuidando ganado o buscando una vaca o borrego, o cazando animales salvajes. Entonces, al regresar del campo o el bosque, miraban fuego que brotaba sin ninguna razón, decían que era el diablo o un fantasma, y que cerca había oro enterrado, y que estaba cuidado por un alma o un espíritu, y que incluso si lo desenterraba alguien, esta persona enfermaba o fallecía. Hoy sabemos que estos fuegos fatuos son causados por gases formados por metales preciosos, o por cobre, plomo y zinc, que al descomponerse por los elementos naturales forman bolsas de gas, y que al salir a la superficie y hacer contacto con el oxígeno, se encienden, y que si esas personas murieron, fue por la intoxicación por los gases, o los hongos o elementos infecciosos en el metal. En las postrimerías del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz se encontraba perfectamente consolidado, existió en la antigua cárcel de Durango la celda de la muerte, llamada así porque al desgraciado que metían allí amanecía misteriosamente muerto. Esta es la leyenda de Juan, reo que sin saber que estaba sentenciado a muerte,
descubrió el misterio. Resulta que a Juan lo condenaban a muerte por haber golpeado al dueño de una hacienda, hecho que se suscitó porque el dueño de la hacienda estaba enamorado de la novia de Juan y quería casarse con ella. Al encontrarlo Juan en la casa de la muchacha, se hicieron de palabras y así Juan fue a dar a la cárcel. Pero las autoridades de la penitenciaria habían dicho que le darían el perdón al que descubriera qué era lo que causaba la muerte a todos los que tenían la desgracia de llegar a esa celda. Habiendo escuchado esto, Juan pidió que lo llevaran a la celda con una vela y una caja de cerillos, para así poder descubrir el misterio. Se hizo de noche y él, con su vela encendida, vigilaba atento, cuando de pronto escuchó una serie de ruidos, pero no se veía nada. Ocurrió que la vela se le estaba terminando y apenas eran pasadas las 3 de la mañana. La vela terminó por acabarse y Juan se quedó sin luz. Entonces comenzó a escuchar ruidos otra vez y con la caja de cerillos que tenía, prendió un cerillo y vio como en la pared aparecía un enorme alacrán. Lo vio con terror y esperó a que bajara al piso. Una vez ahí, lo tapó con su sombrero. A la mañana siguiente, que fueron los guardias a recoger el cadáver de Juan, resultó que estaba vivo y deteniendo el sombrero en el piso. Entonces los guardias levantaron el sombrero y vieron el enorme alacrán, causante de tantas muertes. De esta forma, Juan descubrió el misterio y le perdonaron la sentencia que tenía. Salió y se casó con su novia. Cuando yo era pequeño, en los años 80, mi abuela, que había nacido en 1926, que había conocido la Ciudad de México de manera muy diferente, me contó la historia del enzarapado. Es una historia que se ha escuchado a lo largo de varios años con muchas variantes, pero se trataba de un tipo que a la medianoche, bueno, muy ya en la noche, muy avanzada, se acercaba a los transeúntes que iban tranquilamente por las calles y les preguntaba: «Señor, ¿es usted tan amable de darme la hora?». «Ah, claro que sí. Son las 11 de la noche y 45. Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir». Y era apuñalado por este sujeto. Mi abuela me contó que por esta zona en la que vivo actualmente, que es Martín Carrera, que está cerca de la villa, había zonas en donde el tipo se escondía. Me refiero a algo así como cuevas. La forma de la zona el día de hoy no me sugiere algún lugar donde pudieran haber existido cuevas. Pero bueno, hay cerros, la zona ha cambiado muchísimo de 100 años para acá. La policía se metía a perseguir a este sujeto y muchas veces los oficiales no salían. Por lo que sé, la historia que me refiere mi abuela es prácticamente de la época porfiriana. Cuentan las ancianas que siempre llueve en el día de San Juan o en la víspera, puesto que las brujas suelen realizar reuniones y encienden calderos donde cocinan animales o niños, y que la lluvia sirve para arruinarles la festividad. Desde que entró el Tratado de Libre Cogernos a México, que desde ese momento ya estamos hablando de una verdadera historia de terror y pánico. La ciudad en donde vivo pasó de ser una ciudad productiva con empresas y fábricas a caer en la quiebra total y ser una ciudad 100% obrera de maquila de productos. Las fábricas y procesadoras que dan trabajo a toda la ciudad por lo general están en la carretera, y por lo general los obreros se tienen que transportar a pie para tomar los autobuses que los llevan a las fábricas. Uno de los lugares por donde más afluencia de personas existe y ha existido históricamente en la ciudad es la vía del tren. 1. Porque pocas calles están pavimentadas y permite caminar sin lodo. Y 2. Porque la vía cruza varios puentes de agua y a toda la ciudad entera por los dos lados, desde la carretera de entrada hasta la salida. En los años 80 y 90, esas vías eran utilizadas por asesinos y asaltantes para arrojar cuerpos de personas que mataban. También se cuenta que algunas esposas, cansadas de que el marido llegara borracho a casa y las golpeara,
los acostaban en la vía del tren para que lo despedazara. A la mañana siguiente era frecuente que la policía levantara cuerpos desmembrados por la ruta. Era muy común caminar por la vía del tren y observar muchas cruces a lo largo de esta. Una tradición oral o mito es que en determinadas partes de la ciudad, a las horas en que se va a trabajar o se regresa del trabajo, hay personas sentadas en los rieles que te saludan sin verte, pero que al voltear a verlas no hay nadie. En otros lugares se escuchaban gritos y en otros risas. En otros lugares sientes que te sigue. En otros lugares ves que viene caminando alguien. Incluso ahorita que estoy grabando, me regresan los escalofríos a la espalda, puesto que varias veces cuando regresaba de trabajar, porque yo también fui obrero, me pasó lo mismo. En otros lugares ves que viene caminando alguien, pero se desaparece, y al voltear hacia atrás, esa persona sigue caminando. Algunas personas, cuando están barriendo su casa y les da la vista a la vía, o observan por la noche, ven cómo pasan personas por la vía, pero no se observa que caminen, sino que literalmente van flotando. Supongo que todas y cada una de las ciudades tiene sus relatos relacionados a las vías del tren. Los muertos están vivos. Ciudad de Zacatecas. Todos los niños que viajaban en aquel transporte escolar después de salir de clases murieron horriblemente. El chofer pagó su error, sufriendo una espantosa agonía. Años después, el 13 de diciembre de 1997, Roberto venía hacia Aguascalientes a pasar la Navidad con la familia. Mi auto estaba fallando en ese tiempo. Cada alto que hacía, el motor se apagaba. Al llegar al mismo lugar, a la misma hora en que sucedió aquel espantoso accidente, el auto de Roberto volvió a fallar. Hice alto al llegar al cruce con las vías para ver si no se acercaba el tren. El motor, como te digo, estaba fallando, se apagó. Decidí revisar el motor, bajé de mi auto. Escuché como que sonaba el silbato de un tren acercándose, pero no se veía por ningún lado. De pronto escuché el llanto de muchos niños, pero muchos. Era raro. Nuevamente volteé hacia todos lados, pero no se veía a nadie cerca. Nuevamente sonó el silbato del tren. Ahora se escuchaba más cerca, pero Roberto no veía nada. Súbitamente, su auto comenzó a avanzar hacia las vías. El llanto de los niños se hacía más estremecedor. Eso hizo que me sintiera desconcertado. Mi auto estaba caminando solo. Aquel ruido del tren se seguía escuchando, el silbato, el llanto de los niños. Haz de cuenta como si estuviera pegado a mis oídos. Cuando Roberto y su auto cruzaron las vías, se escuchó un violento choque. Después, silencio. Asustado me subí a mi auto. Entonces sí encendió el motor. Yo sentía que el corazón me saltaba en el pecho. Me alejé. No sé cómo, de pronto ya me encontraba en una gasolinera. Me paré, pedí que llenaran el tanque. Traté de tranquilizarme, pero el encargado notó mi nerviosismo. Le conté lo sucedido. El señor se puso serio y caminó hacia la parte trasera de mi auto. Echó un vistazo, con una seña me llamó para que me acercara y viera. Yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces me di cuenta de que en la parte trasera de mi auto estaba marcada con muchas huellas pequeñas, como si lo hubieran empujado muchos niños.
Se define como tradición oral a la forma de transmitir desde tiempos anteriores a la escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Se transmite de padres a hijos, de generación a generación, y llegando hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Cuentan los leñadores que en las huertas de tamarindo de la región, a las 2 de la mañana, una mujer salta colgada de los cabellos por los árboles. Nadie se ha quedado a ver si es verdad. Dependiendo del contexto, los relatos pueden ser antropomórficos, teogónicos, escatológicos, etc. Desde épocas remotas en que el hombre comenzó a comunicarse a través del habla, la oralidad ha sido fuente de transmisión de conocimientos, al ser el medio de comunicación más rápido, fácil y utilizado. Esta forma de transmisión suele distorsionar los hechos con el paso de los años, con lo que estos relatos sufren variaciones de las maneras de contarse, perdiendo a veces su sentido inicial, pero también adaptándolos a la época. Tienen toda la información. Supuestamente la leyenda de eso es que el diablo tenía negociado hacer un puente con el alcalde de Santa Rosa de Copán. Ajá. Por unas tierras. Entonces por eso hay un cerro que supuestamente lo relaciona, que dicen el Cerro de las Planchas. ¿Cerro? Cerro de las Planchas. Ajá. En Talgo hay unas planchas grandísimas. En ese tiempo, ¿quién las pudo hacer? No sé. Pero es de pura piedra, grandísimas. Supuestamente para eso eran. Pero que tenía que entregarle al diablo, ese alcalde tenía que entregarle el pueblo de Talgua. Y según la leyenda de que tenía que matar todos los gallos y que para que no hubiera bulla allá en la noche, porque eso el diablo supuestamente perturbaba ese trabajo, ¿va? Pero una viejita escondió uno. Y ese cantó en ese momento. Entonces donde dicen que el diablo se enojó y le pegó la patada a la piedra, porque está bien marcado, unas piedras bien marcadas. Sí, usted me la mostró, yo tenía unos videos. Un puño. Desgraciadamente eso, el año que yo llegué a Talgo a trabajar, fue en el 2004. En ese año llegaron unos picaritos de Copán, y como esa piedra al sonarla, sonaba hueco, así como esto. Quisieron romperla para ver qué tenía adentro, y la parte más bonita que había, la huella más marcada, se la rompieron. La destruyeron. La tradición oral es fuente de gran información para el conocimiento de la historia y costumbres, y es de gran valor frente a los que han defendido la historiografía como único método fiable de conocimiento de la historia y de la vida. La cultura oral y la tradición oral son material cultural, y las tradiciones se transmiten oralmente de una generación a otra. Los mensajes o testimonios son transmitidos verbalmente a través del habla o la canción, y pueden tomar la forma, por ejemplo, de cuentos populares, refranes, romances, canciones o cantos, y de esta manera es posible que una sociedad pueda transmitir la historia oral, la literatura oral, la ley oral y otros conocimientos a través de generaciones sin un sistema de escritura. Por eso es que existen muchas culturas o civilizaciones que no manejan conocimientos escritos, sino que pasan de generación en generación mediante la familia o los amigos. Los frijoles se van a quemar. ¡Ay! ¡Para tú, Manuel, qué haces acá! Es que me duele mi garganta. ¿Y cómo es que no me habías dicho antes? ¿Que me ibas a engañar? Pues claro, todo el día te vas a jugar fútbol con tus amiguitos. Mira, está recaliente, mijo. Ahora vas a ver. ¿Cómo fue que mi abuelita te contó esa historia para que me jugaran de esos test? Ay, mijo, ahorita tengo harto que hacer y tú quieres que te cuente las historias. No son historias, son recetas para curarte sin que uses medicina. Con esto es mejor que la medicina. Esto se lo pasó tu mamá, mi abuelita se lo dijo a mi mamá, su mamá y así sucesivamente. Y tras generación, nosotros vamos aprendiendo estas recetas medicinales. Mira, por ejemplo, el tecito para que se te quite la fiebre y todas tus molestias de tu gargantita, le echamos manzanilla, té limón,
tilo y bien calientito y un descanso y verás que te sientes bien, hijo. Vámonos, te voy a dar tu tecito, vámonos a la cama. Las culturas han acumulado el conocimiento acerca de la naturaleza por miles de años. En Mesoamérica, los antiguos mexicanos tuvieron el conocimiento más extenso sobre las propiedades medicinales de las plantas. La forma en la que los indígenas concebían la enfermedad llamó la atención de los conquistadores españoles, quienes reconocieron que en este campo los mexicanos lo superaban. Los remedios indígenas a base de plantas medicinales podían sanar muchas enfermedades que los españoles adolecían y que en el viejo mundo no se conocía ninguna cura. Tanto valoraron los españoles la sabiduría indígena sobre la herbolaria que fueron recopilados estos conocimientos en varios códices. El primero de ellos, el Códice de la Cruz Baviano, fue escrito en náhuatl y traducido al castellano, y su importancia fue tal que ha sido reconocida como una de las obras maestras de la literatura médica mundial. Hoy se reconocen alrededor de 4.000 especies de plantas con flores con propiedades medicinales. Apúrate, Tanis, que tenemos que buscar la manzanilla, el limón. Para mi abuelito que, como estaba lloviendo, se vino aquí, ¿verdad? Y ya ves el necio, se salió de misa con el aguacero encima. Ay, pero ahorita le hacemos su tecito. Sí, Ahora tienes que sembrada, Tanis. ¡Voy a poner la campanita mariposa! Ven a ayudar, Tanis. Venimos a buscar la manzanilla, no a jugar. Ahora tienes que... Vamos a buscarla. Ya es suficiente para el té de tu abuelito. Quiero que lo veas bien y te lo aprendas bien. Huele. Esto es México, esta es nuestra tierra y esto quiero que se lo enseñes a tus hijos. Yo se los voy a enseñar. Ahí está el tilo, al rato vas a cortarme más. Sí. Y el limón es todo esto que ves de este lado. No se te va a olvidar porque esto es México, esta es nuestra tierra. Ya sí, mi amorcito, ya. Ya verás, Manuelito, que con esto bien rico que vas a curar. ¿Y cómo te sientes? Bien, mamá. ¿Qué sientes? ¿Sientes aquí? ¿Qué sientes? Bien, ya me siento bien. ¿Y sientes aquí que te baja el tecito calientito? Sí. Ya verás que con esto, que tu abuelita tenía razón, con esto te vas a sentir requete bien. Duérmete un ratito, ya que llegue tu papá, que venga a verte, mijo. ¿Qué hubo, manos? ¿Qué hubo a todos, manos y manas? Bienvenidos, ¿verdad? A este espacio que muy amablemente, cómo no, y con todo gusto vamos a aceptar de parte de mi carnalito del alma, el Arcángel Clam, que pues estamos aceptando, ¿verdad? La invitación que nos hace él a cada rato, mano, a cada ratito nos está pidiendo amigo del Arcángel Clam que vengamos a grabar para acá, ¿verdad? A diferencia de este par de huevones, hijos de puta, los dos culeros del señor X y el señor Y de la calabazota que nomás ni graban, los hijos de la chingada. Y pues cómo no, manos, cómo no, aquí estamos tratando de darles un poco de enseñanza, ¿verdad? De con respecto a nuestra vida, manos, ¿verdad? Que aquí el Arcángel me dijo que le contara un relato, mano. Y pues relato de qué les voy a relatar, mano. Pues yo la verdad tengo mucho que decir, pero nada que contar, manos. Pero pues me dio una idea acá el Arcángel, me dijo que que ¿cómo se llama? Que si quería podía contar algo interesante, así como por ejemplo, como de un panteón o algo así. No, hombre, man, le digo que ¿para qué me dice que panteón? Porque es mi mero mole, manos. Mi mero mole los panteones, manos, porque ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Ni nada, pero fíjense que yo trabajé como enterrador, manos. A mí me tocó enterrar a don Porfirio Díaz, manos, fíjate, allá en París, manos, y Juan, ¿qué pedo, Juan? Chingada madre, ahora, ¿tú qué quieres? Juan, no jodas, son las 4:30 de la mañana, cabrón. ¿Y qué tiene? Estoy grabando para mi amigo el Arcángel Clam. No mames, Juan, ¿cuál pinche grabando, cabrón? Deja dormir. A dormir, pues ese güey sí trabaja. Mira, vente, hay que grabar. Pinche Juan, vete a chingar a tu madre, güey. Aparte, ¿cómo entraste, cabrón, a mi casa, güey? Pues por la puerta, mano. Pinche Juan, ya, deja eso ahí, cabrón. Chingada madre. Ya mejor deme chamba usted, Arcángel. Juan, deja dormir, cabrón. Estás mamando, güey. Ya mero termino, mano. No, ¿cuál pinche? Ya mero terminas. Órale, cabrón, a chingar a su madre. Pero, que no. Pero ya. No, güey. Pero que no estés chingando, cabrón. Órale, a chingar a su madre, cabrón. En
1976 en una cárcel llamada Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Recorriendo los pasillos de la Clínica 25 del IMSS, la siguiente historia se abre paso a través de los años para seguir asustando a pacientes y familiares. Esta leyenda habla sobre una enfermera que al morir su esposo e hijos en un trágico accidente, perdió la razón y, afectada por la culpa de no haber estado con su familia por atender a otras personas, empezó a matar a todos los pacientes del 7º piso de esta institución. Se dice que el accidente en el que murió su familia ocurrió luego de dejarla a ella en su trabajo, pues siempre estaba yendo y viniendo al hospital, ya que cuidaba de pacientes desahuciados albergados en el 7º piso de la clínica. El relato popular dice que al verse sola, empezó a vengarse de la muerte de sus seres queridos con los pacientes a su cargo. Los enfermos iban muriendo de forma misteriosa día a día, sin que los médicos se explicaran las causas. Hasta que en una ocasión, un doctor sorprendió a la enfermera suministrando un medicamento contraindicado a uno de los pacientes. Pero al tratar de detenerla, ella empezó a correr hasta encerrarse en una bodega. Sola, entre las 4 paredes, decidió quitarse la vida cortándose las venas. Desde entonces existen rumores entre personal y pacientes de la institución de que aún se le puede ver rondando los pasillos del hospital. Incluso se dice que después de muerta, el alma en pena de esta enfermera continuó visitando pacientes y suministrando medicamentos contraindicados a quienes eran internados en el 7º piso de la Clínica 25, sumando más muertes en su historial de venganza. Por ello, cuenta la leyenda, los directivos del nosocomio clausuraron el piso número 7, eliminando la parada del ascensor en ese nivel y cerrando los accesos por las escaleras. Pero aún así, continúa habiendo relatos de pacientes internados en esta clínica del Seguro Social que afirman haber sido atendidos durante la noche por una enfermera muy bien vestida y amable, sin que otras enfermeras que están de turno hayan acudido a la cama del enfermo. En nuestro México, febrero 23, los mandó Wilson, 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. A diferencia de los corridos o las leyendas cantadas para entregar determinada historia o acontecimiento a un pueblo, o noticias de fuera de la ciudad, las tradiciones orales funcionaban como una forma de agrupar a una comunidad o grupo de personas alrededor de una fogata, después de la comida,
antes de irse a dormir, o en una fiesta, un velorio o una reunión de amigos o la familia. Siempre era interesante que el tío o amigo de la familia que venía de fuera contara las historias que conocía y que después otro miembro de la familia inventara o contara un cuento que superara la leyenda o contara otra que escuchó. Por ejemplo, en una tienda unas personas decían que había oro enterrado en una propiedad de la familia. Entonces un miembro de la familia pasó todo un año en esa propiedad cavando agujeros para encontrar un tesoro. En otros casos el tesoro era más real, cuando amigos encontraban un lugar donde alguna persona había sembrado papas o camotes, o había frutas, y habían abandonado la casa o el terreno, y crecían en abundancia. Entonces todos íbamos al campo o al terreno a cosechar frutas o lo que estuviera sembrado para comer con la familia. Si bien una de las ventajas de la comunicación oral es que circula de boca en boca, lo que podemos apreciar en muchas de las tradiciones orales es que el cuento se inventa y reinventa, a tal grado que a diferencia de la leyenda urbana, que trasciende casi intacta, las personas toman las tradiciones orales que escuchan de una persona en Sonora, por ejemplo, y la recuentan en Chiapas o en Chihuahua, adaptadas a su comunidad o a su colonia, y llevadas de pueblo en pueblo por los comerciantes, los oradores y cuentistas, o hasta los llamados mentirosos, personas que asistían a las plazas públicas a contar cuentos a cambio de monedas. Otro medio era, por ejemplo, escuchar a un forastero en el autobús o en un restaurante contando una historia, pero diciendo que le sucedió a él. O el padre de familia que escuchó en la pulquería o en una cantina algún cuento interesante y que se lo contó a los hijos después. La tradición oral, entonces, debía de cumplir con los siguientes puntos para evitar ser un mito o leyenda urbana. Ser de corta duración, menos de 5 minutos. Hacer que el interlocutor se identificara con el problema o con la situación de la persona. Y por último, ser fácil de aprender para que se pueda retransmitir. Cualquier historia, de cualquier tipo, que cumpliera con esos 3 puntos, podía ser digna de una tradición oral. En muchas comunidades y pueblos del mundo existen leyendas donde se asegura que el diablo construyó obras arquitectónicas, placas de piedras o alguna obra de ingeniería o edificio que el hombre no pudo haber levantado en ese tiempo. Se dice que en Navacoyán, Durango, un albañil tenía la tarea de levantar un puente. Sin embargo, una crecida de agua se llevó el puente. Por la desesperación del acto, el albañil hizo un pacto con el diablo. El diablo levantaría el puente a cambio de su alma. A la mañana siguiente, el albañil llegó al puente. Estaba perfectamente terminado. El diablo le dijo que le tocaba pagar su parte del trato. La persona entonces estaba desaparecida, hasta que los familiares lo encontraron muerto en el puente. Dicen que llegó en ese momento un remolino de tierra y se lo llevó para jamás volver a verlo. Hasta el día de hoy, en Navacoyán, Durango, el puente existe y puede ser visitado por cualquier persona. Y una historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy le impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas,
bien pegaditas, esperaban la muerte. Navegar por las aguas de Xochimilco es viajar por la paz y la tranquilidad. Pero todo cambia al llegar a la isla de las muñecas. Vigilan la isla con la mirada perdida y los cuerpos rotos. Y están aquí para cuidar a los vivos de los muertos. Mi tío platicaba que hace como 50 años a una muchacha, para que no lo espantaran, encontraba las muñecas en los canales, en los basureros, las levantaba, llegaba y las ponía en los alambres o en árboles colgados. ¿Para qué? Para que lo protegieran de los espantos. Don Julián era campesino y vivía como ermitaño en Suchinampa, como se llaman estas islas. Cuando salía regresaba con una muñeca, a las que también llamaba hijas, porque jamás se casó. En su juventud que conoció una novia, y la novia lo abandonó y se casó con otro, y ahí por eso se vino para acá a refugiar a la isla. Las muñecas se tendieron como sombras sobre la isla. La lluvia, la tierra y el aire las convirtieron en espectros que ni los vivos ni los muertos se atreven a retar. Bueno, el lugar es bellísimo. Lo que pasa es que el asunto de las muñecas sí me parece como tétrico, como tenebroso, ¿no? Xochimilco es uno de los lugares preferidos por los turistas que visitan la Ciudad de México. Pero la claridad de sus canales y de sus aves en la isla de las muñecas parece convertirse en un camino oscuro, lleno de voces amenazantes. No, porque sí funcionaría, yo no vendría, de noche menos. Estar en este lugar es como estar dentro de un sueño macabro, de esos que lo despiertan a uno exaltado, transpirando, y de los que difícilmente se pueden olvidar. En abril del 2001 murió don Julián. Coincidencia o destino, cayó en el mismo lugar en el que antes alguien más había muerto. Y donde se ahoga la muchacha, él muere a los 50 años después en el mismo lugar, pero porque él decía que veía la sirena y que la sirena se lo quería llevar. Anastasio, sobrino de don Julián, es el cuidador de la isla. Él y sus flores también viven bajo la protección de las muñecas y del mismo don Julián, quien parece que jamás abandonó ni a su chinampa ni a sus hijas. Cuando vivía, caminaba con sus tenis viejitos y su bastoncito, pues ahora de muertos se escucha igual. Y las muñecas siguen llegando a su isla, donde son las reinas de los sueños y de las pesadillas. Se escucha a veces la canoa con voces de mujer, los espantos, sombras. Y es que parece que el cielo y el infierno se juntaron en esta isla. En Xochimilco, México, Raúl Torres, Al Rojo Vivo. Las tradiciones orales reflejaban la inocencia de los pueblos, y es que hace años cualquier cosa nos impresionaba y era digna de contarse. Desde un perro rabioso o perro del mal que acechaba a los vecinos y que tuvo que ser cazado por todos los de la comunidad, y quienes después tuvieron que estar en cuarentena y vacunarse contra la rabia, hasta el alacrán, el coralillo o el caimán de canal que se metía adentro de una casa o que se aparecía en la colonia. Y entonces toda la colonia presenciaba el hecho, o incluso venían otras personas a mirar. ¿Quién no recuerda esas historias de los amigos rodeados en una lumbre a las 10 de la noche, donde uno empezaba a contar que el fantasma de un pariente le jalaba las patas en la noche? O que si ibas al panteón de madrugada, veías a los fantasmas salir a lavarse los dientes o ir al baño. Desde tomar historias de las caricaturas y tratar de reinventarlas para quedar bien, hasta historias que inventábamos inocentemente. Fíjate que ahí en la casa se escuchan gritos en la noche. Mi abuelo dice que a las 12 de la noche se aparece la Llorona. Una vecina dice que también la mira. Fíjate que en esa casa que está en el monte se aparece un señor que mataron. Fíjate que en ese monte se aparecen todas las noches 2 hombres matándose a machetazos, puesto que se volaron la cabeza al pelearse. Dicen que en la vía del tren se aparecen las almas de todas las personas que matan y arrojan para que las despedacen y no les echen la culpa. En mi casa matamos un alacrán bien grandote. Dicen que tenía los ojos rojos y que hablaba. Dicen que en el Cerro de Piedra un hombre vendió su alma al diablo para tener agua, y en la piedra hay un tubo que atraviesa el cerro directo y nadie sabe cómo lo perforaron. No, pues en mi casa hay un pozo donde se aparece un duende y en la noche sale una señora y se sienta arriba de él. En el patio de mi casa había unos duendes, son como negros y chiquitos. En la madrugada mueven el garrafón de agua y nos esconden las cosas.
Dicen que en la sierra y el monte cercano a la ciudad hay mucho oro enterrado que escondían los hacendados antes de que Pancho Villa o los revolucionarios lo encontraran. Dicen que las energías de las personas se quedan en las casas que habitan, que en la casa donde se suicidó don Porfirio se escuchan quejidos, o que en la casa de la viejita que murió sola se escuchan que lavan la loza o cocinan a las 3 de la mañana. Yo escuché que en la escuela a las 2 de la mañana se escuchan risas y personas hablando, como si estuvieran en clases. En la tele andan diciendo que se aparece el chupacabras. ¡No, pendejo! Ese es Carlos Salinas de Gortari que quiere disfrazar la devaluación del peso. ¿Y cómo se robó todo lo que pudo? ¡Cállate, pinche vieja escandalosa! ¡Déjame dormir, cabrona! ¡Vete a la verga! ¿Para qué los matas? ¡A chingar a tu madre! Si bien muchas de las historias que contábamos eran totalmente inventadas, existía cierto código no contado o escrito que decía que tenemos que respetar al que estaba contando la historia y que solo refutaríamos o diríamos que era una estupidez cuando no estuviera la persona en cuestión, pues arruinaba el momento de contar historias. La tradición oral es importante, puesto que forma parte de la cultura de los pueblos y comunidades. Son los padres de los mitos urbanos, las leyendas y las creepypastas. Esta historia habla de Lupita, la novia de Culiacán. Cuentan que Lupita era una jovencita común de los años 50, hermosa y llena de ilusiones, la cual tenía un apuesto novio de nombre Jesús. Después de algún tiempo de noviazgo, Jesús le pide matrimonio a Lupita y ella gustosa acepta. Es así como les comunican la noticia a familiares y amigos, entre los cuales estaba Ernesto, amigo de Lupita desde la infancia. Jesús le pide a Ernesto que fuese su padrino de honor en el matrimonio, a lo cual él acepta con un gran dolor, porque él estaba enamorado de Lupita desde niño. El día de la boda llega, Lupita lucía radiante, llena de felicidad, ansiosa ante la llegada de su amor. Todos a la puerta de catedral, cuando de repente llega Jesús, listo para desposar a Lupita. Ya para ingresar al templo, de repente Ernesto saca de entre sus ropas una pistola y mata de un tiro en la cabeza a Jesús, para después pegarse un tiro él. Lupita sucumbe ante el cuerpo sin vida de su amado, llorando incesantemente. Pasa el tiempo y Lupita regresa a catedral, ya fuera de sí, vestida de novia, platicando en sus jardines con su novio imaginario. La gente que pasa por los alrededores de catedral podía observarla en situaciones amorosas y diciendo cosas lindas, pero sin nadie al lado de ella. Es así como pasan más de 30 años, con Lupita rondando vestida por el centro de Culiacán hasta el día de su muerte, alrededor de los años 80. La cascada de Versace, un salto de agua localizado en el estado de Chihuahua, México, que hace mucho tiempo, cerca de la cascada, vivía una pequeña niña de 9 años y sus padres, de origen indígena. Se dice que una tarde, la niña bajó al río de la cascada. Ahí, unos hombres la atacaron violentamente hasta matarla. Los hombres asustados la aventaron al río y huyeron, y la gente no hizo nada para detener el acto, por temor. Y desde ese entonces, la gente que acampa cerca de la cascada, se le aparece una niña mojada, con sus labios morados por la hipotermia, hambrienta. Se acerca con los turistas y les pide ayuda. Y hay de las personas que no le ayudan con un poco de comida o agua, ya que a las personas que no la auxilian sufren de un accidente
en el tramo de regreso a sus hogares y pierden a sus seres más queridos. El nombre de la niña es... Solo lo sabrás si se lo preguntas. A medida que va avanzando la alfabetización, la ciencia, la tecnología y sobre todo la urbanización, esta clase de historias va desapareciendo o son reemplazadas por las leyendas urbanas o los mitos. Por ejemplo, durante meses en mi ciudad, los vecinos estaban asustados, puesto que a las 2 de la mañana se miraba una carroza de la funeraria que pasaba por las calles de terracería, sin pavimento. La carroza circulaba lentamente e incluso algunos decían que cargaba con un cajón. Estas leyendas se miraban reforzadas con el hecho de que no había iluminación pública, que a las 10 de la noche ya no había ni un alma en la calle y que la carroza tenía los vidrios polarizados. Algo así como pasa con la Llorona o la mujer sin cabeza, que existe o existió en todas las comunidades. Al final, solo se trataba de una persona que trabajaba en una funeraria y usaba el carro para salir a tomar cerveza y amanecerse los fines de semana. A diferencia de las leyendas urbanas y los mitos, las tradiciones orales forman parte de nuestra memoria y de nuestra comunidad. Por eso es muy difícil que las personas se olviden de ellas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, esa primaria era de las más antiguas de mi comunidad. Entonces, en ella existían unas alcantarillas. ¿Alcantarillado en un pueblo que no tenía ni abasto de energía eléctrica suficiente? Mis amigos o los compañeros de la escuela, los de 6º grado, afirmaban que junto al basurero existían unas cloacas. Y una vez en el recreo, un grupo de niños se metieron y dijeron que eran túneles y que estaban muy grandes. Nosotros dijimos que era mentira, e incluso es extraño que después de más de 18 años siga recordándolo. Sin embargo, si analizas un poco, porque después cerraron los túneles y echaron mucha tierra, en la época de las cristiadas y la revolución, las escuelas e iglesias tenían túneles de escape, por donde podían salir los párrocos y las personas desde la iglesia hasta afuera de las comunidades o al centro de la ciudad. Quiero suponer que lo mismo pasaba con la escuela. Años después supimos que efectivamente esa escuela primaria tenía una iglesia antes que la escuela en cuestión. Pocos saben que bajo los lugares que actualmente son altamente transitados se esconde el pasado, el cual con los años poco a poco ha emergido y dejado ver cómo eran y cómo vivían aquellos primeros pobladores de la entidad. La tradición oral ha transformado en un rumor o un mito la existencia de una red de túneles que se dice permanecen ocultos en gran parte del centro de la ciudad. Sin embargo, ¿para qué? ¿Con qué objetivos se hicieron? Y sobre todo, ¿quiénes los utilizaron? Como una forma de proteger, precisamente porque estaba en la guerra chichimeca, hacen una interconexión entre los espacios más importantes, las casas importantes con los conventos, las iglesias, etcétera, ¿no? Y estos pasajes pues sirvieron inicialmente de protección. No existe un registro histórico de estos túneles, ya que eran precisamente para la protección de los pobladores más acaudalados y miembros del clero. Sin embargo, los hechos y los hallazgos fortuitos dan fe de que la red de túneles subterráneos de Aguascalientes son reales y que aún permanecen como testigos del pasado. Uno de estos hallazgos se presentó en el Jardín de San José, precisamente en donde se ubica esta fuente, en donde al realizar unos trabajos de remodelación se encontró una interconexión de túneles en perfecto estado. La parte de creer en la historia y recontarla jugaba un papel importante. Si bien muchas personas en las sociedades urbanizadas no creen en tradiciones orales, demonios, apariciones o demás, sí pueden creer en dioses, santos y brujos curanderos. Otros tantos se dicen muy inteligentes y escépticos, pero piensan que votando por el PRI, el PAN, el PRD o Morena podrán salir de pobres. En sociedades rurales donde aún no llega la electricidad o el nivel de vida es precario,
la tradición oral aún juega un papel muy importante, y no es que se desprecie o discrimine a la cultura, pero es necesario que el Estado aumente la alfabetización en comunidades rurales o lejanas, y más cuando el 48% de los mexicanos no sabe leer y un gran porcentaje de los que sí saben leer son analfabetas funcionales. Mira cómo se llega a preparar y mira cómo le terminamos de fabricar lo que viene siendo el pequeño ratón. Mira cómo a la cuenta de 3 al 0, mira cómo la víbora se empieza a desentumir. Mira cuál es lo cariñoso y lo peligroso de estos animales y mira por qué me pagan para que te las venga a enseñar. Y ahora lo vamos a hacer despacio y lo vamos a hacer poco a poco. Dicen que poco a poco es como le entra el agua al coco y dicen que de grano en grano llena la gallina el buche. Esto solo da oportunidad a que estafadores de iglesias, cultos, vendedores de humo y demás vayan a estas comunidades y les saquen todo lo que puedan, como es el caso de los que cobraban dinero por encontrar oro o pozos de agua. No se sabe si los saores en realidad podían encontrar agua mediante varas o dispositivos, o si sus conocimientos en hidrografía se basaban en aprendizajes empíricos que pasaban de padre a hijo. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos maravillados con aquella persona que conocía la cueva o el monte, donde estaba un tesoro enterrado, pero que nadie se atrevía a sacar, porque había un ánima cuidándolo. ¿En qué lugar se aparecía un fantasma o un ahorcado a las 12 de la noche, saltando entre los pinos? ¿O en qué lugar había un costal de oro, que nadie podía sacar porque lo cuidaba el fantasma del dueño? Incluso diversos hacendados o personas con haciendas que estaban abandonadas o en disputa por el testamento y las tierras, pagaban a otras personas que inventaban leyendas o mitos urbanos, con el fin de que la población ignorante y los cuatreros y ladrones o buscadores de tesoros se mantuvieran alejados de sus pertenencias, porque en realidad, en los tiempos de la revolución, sí existieron muchos hacendados y personas que literalmente enterraban el oro en las haciendas o afuera de ellas, con el fin de que los ladrones y revolucionarios no se llevaran sus pertenencias. En tal parte, en tal hacienda, está una barda. A tantos metros de la brincada, ahí está el dinero. Dijo, me tocó ver a mí enterrarlo con los villistas, un grupo de villistas, lo enterramos a tantos metros de la brincada de la barda. Y regresando a la historia, los veladores gritaban o se quejaban como si fueran fantasmas, a fin de evitar que los ladrones los balacearan o mataran. Con eso el mito ya estaba casi inventado. Uno que otro paseante distraído, o uno que otro cazador que pasaba por ahí, y que salía corriendo del miedo, y difundía la historia a su familia y amigos. Otra forma de crear una leyenda urbana era tomar literatura mística o esotérica, o cuentos, agarrarlos, entenderlos y adaptarlos a las comunidades. Por ejemplo, en la Edad Media, los alquimistas soñaban con la piedra filosofal. Existen cientos de cuadros donde las personas más pobres vendían todo lo que podían para obtener un poco de oro, cazuelas, cobre, plomo, aluminio o acero, y tratar de transmutar los materiales en oro. La mayor parte del oro en todo el mundo llegó a la Tierra por medio de asteroides o se formó durante la terraformación del planeta. Hoy en día, y gracias a la ciencia, sabemos que si utilizamos un colisionador de hadrones, efectivamente podremos transformar metales sin valor en oro. Sin embargo, aún queda la duda de que si en la Edad Media y la época del oscurantismo efectivamente existieron alquimistas que encontraron la piedra filosofal y transformaron metales en oro. Sobra decir que gracias a esta leyenda de alquimistas, muchas personas formaron toda una tradición de mitos y relatos. Incluso la ciencia actual, la tabla periódica y algunos elementos de la química moderna provienen de los alquimistas. Y entre esos mitos estaba el de que para extraer la mandrágora, una planta que solo se da en Europa, debías de amarrar un perro,
puesto que al sacarla, esta gritaba muy fuerte, y que el que la sacara moría al escucharla. Así que cuando leí este cuento en algún libro, inventé la historia de que en un baldío cerca de la casa había mandrágoras y queríamos saber quién era el valiente que la sacara. Uno de mis amigos hasta se orinó encima del miedo, puesto que pensaba que en realidad moriría al extraer la planta. Y es que lo habíamos amarrado junto a la planta en cuestión, que en realidad era una pingüica o una mata de lecho, no sé, algo así. ¡Ya, güey! ¡Suéltame, güey! ¡Ah! Trabajando como chofer, nuestro personaje nos narra uno de los episodios más escalofriantes de su vida. La noche era tan oscura como nunca antes. Era el último viaje. Había que ir a San Juan a una encomienda. Era extraño cómo una niña se encontraba a solas en ese lugar. El primer pensamiento fue que era un señuelo para un asalto. El chofer aceleró su paso por el temor de ser asaltado, tratando de pasar por un costado de aquella criatura. Levitando sobre el asfalto, aquella niña se cambiaba de carril con la firme intención de obstaculizar el paso del camión. El impacto fue inevitable. Más adelante, el camión detenía su marcha. El chofer, trastornado por lo que había hecho, descendió de la unidad y corrió de regreso para auxiliar a la niña. Sorprendido y atónito, el chofer no daba crédito a lo que sucedía. No había ninguna huella ni rastro de la niña. Era increíble. No había rastro alguno. No había sangre. No había absolutamente nada. Pensando en que lo que había ocurrido había sido producto de su imaginación, regresó a su camión dispuesto a seguir su camino, aún inquieto por lo sucedido. Y ahí estaba la niña. Su piel blanca y su cuerpo bañado en sangre. Con un aliento fétido y amargo, su voz le decía: ¿por qué no te detuviste? Cerca de la ciudad, a 1 o 2 kilómetros, hay un poblado llamado Las Uvas. En ese camino también acostumbraban a tirar cadáveres. A esas alturas, que alguien te diga que tiran cadáveres en una ruta no es algo que escandalice, pues gracias a la violencia encuentran personas tiradas por todas partes. Alguna vez un amigo tenía una novia con la que se iba a quedar a dormir, entonces yo fui a llevarlo en bicicleta. Al regresar eran como las 7 de la noche, pero de invierno, y venía manejando la bicicleta. Siempre que pasan este tipo de cosas tienes la sensación de que algo te va persiguiendo, y más cuando vas manejando en partes oscuras, pero no volteas y sientes que eso te persigue y va alcanzando. Al final, al llegar a la ciudad, volteé, pero solo alcancé a escuchar unas risas a lo lejos. La tradición oral juega mucho con el miedo de las personas, con el susto, con los espantos, con la muerte. Quizás una de las historias más conocidas y más difundidas sea La Bruja de Blair, leyenda o mito urbano hecho película que se extiende por más de 1 hora y que al final nos asusta, y más si tenemos que ir a alguna casa deshabitada o abandonada y sentimos que hay algo detrás de nosotros que nos mira.
hay una presencia y sentimos el frío en la espalda y no queremos voltear. ¡Mierda! Deberíamos apagar eso. Los santos son niños. Voy a ponerme los vaqueros. Dios. Coge la cámara de vídeo. No, prepárala. Utilizaré la cámara de vídeo. Quiero grabar todo esto. ¡No puedo más! ¡Tengo que ver qué es esto! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡Oh, señor! ¡Joder! ¡Date prisa! ¡Ya voy! ¡No me he atado las botas! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Mike! ¿Dónde te has metido? ¡Mierda! Apaga las luces. Apágala, Josh. Apágala. Apaga las luces. Estoy empapado. Yo también. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Habéis oído gritar a esos niños? Shh, cállate, no hay ningún niño por aquí. Sí lo había. No hay ningún jodido niño. Está bien. Calmaos. No he oído nada desde que echamos a correr. Uno de los programas de radio que entendió esto fue La Mano Peluda, programa radiofónico a donde llamabas para contar tus historias y que todos escuchábamos. Ok, un niño tiene 2 años, le salieron 2 cuernitos enfrente, o sea, en la frente. Roberto, por favor, quieto, por favor. Di algo, saluda por lo menos. Roberto, ¿estás escuchando? El señor te está hablando. Hola, Roberto. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Estabas dormido? Oye, Roberto, ¿y te gusta el radio? No. ¿Por qué? No sé. Nunca lo he oído. ¿Nunca lo has oído? No. Ok, ¿y a qué juegas, Roberto? ¿A matar? Otros programas como Extra Normal y un sinfín de contenidos en internet, como El Diario de Dross y muchos más, se dedican a buscar mitos o leyendas urbanas para contarlos. Nicole Allen, una mujer de clase media baja, le compró a su pequeña hija un juguete barato en una de esas tiendas en las que todos o casi todos los productos se venden por $1. Se llama Evil Stick, por su traducción, varita maligna. El nombre no fue ni por asomo precedente al horrendo secreto que contenía. Al llegar a la casa, la madre lo desempacó con su hija sentada en su regazo, y al quitar el envoltorio de aluminio con forma de flor que cubría la cabeza de la varita, el horror lentamente apareció. Sin embargo, las historias ya no se sienten o saben iguales, puesto que actualmente, si el diablo saliera en la noche, probablemente terminaría levantado y encobijado en algún monte del país, o asaltado por 2 personas arriba de una moto. No faltará quien diga que la delincuencia es por culpa del diablo, cuando es por culpa del abandono social y la falta de fuerzas del orden público incorruptibles. Un Viernes Santo, a eso de la medianoche, anunció la conocida campanilla el paso de una procesión de desagravio por la antigua calle de Santiago. Y a pesar del anuncio, 2 mujeres nada santas que vivían en una casucha del callejón sin salida que baja al río, por la casa que fue de don León Villarreal, picadas de curiosidad mujeril, en lugar de cerrar la ventana donde estaban conversando, la dejaron entreabierta para observar sin ser vistas. En ese momento
se acerca a la ventana un elegante caballero de rojo y con una pluma del mismo color en el sombrero, suplicando aceptaran 2 velones de cera que les ofrecía muy bien envueltos en papel de China. Las mesalinas agradecieron con una muñeca provocativa y una carcajada picaresca. Pero al deshacer el regalo y ver que no eran candelas, sino 2 canillas de muerto, mondas y lirondas, y que el obsequiante era el Pingo en persona, con sus apéndices frontales, las patas con espolones de gallo y la colita de chango, haciéndoles muecas infernales e intentando atraparlas. Las pobres cayeron desmayadas de susto. Esto las salvó, pues como una de ellas llevaba en el seno de la camisa unas tijeras que al caer la Magdalena al suelo boca arriba, quedaron puestas en el pecho en forma de cruz. Para las sectas secretas, cortarle la cabeza a un héroe es desmembrar su integridad y acabar con su poder. Por eso, la profanación de tumbas de personajes históricos que se han opuesto a los poderes coloniales es una práctica común de estas sociedades secretas. Como esta, la más poderosa del mundo occidental, llamada Calaveras y Huesos, con sede en la Universidad de Yale en el estado de Connecticut. En este lugar y en misteriosas ceremonias secretas se designa a los futuros líderes del mundo. Por aquí, por esos pasillos de la Sociedad de Calaveras y Huesos han pasado muchos presidentes de Estados Unidos, como Bill Clinton, Bush, padre e hijo, y candidatos como el senador John Kerry. En estas catacumbas están las cabezas del cacique Jerónimo, la del expresidente panameño Omar Torrijos, posiblemente la de Saddam Hussein y, de acuerdo a testigos confidenciales, la cabeza de Pancho Villa. Mira, Nachito tenía miedo de los lugares cerrados y oscuros. Se dice pues que una mañana el niño amaneció muerto. Había muerto de miedo en la noche porque se le había apagado alguna de las velas, las que tenía en su cuarto. Se le sepulta aquí a Nachito. Nachito tenía tanto miedo de los lugares cerrados y oscuros que se salía de la tumba. Estuvo pasando alrededor de 7 a 10 días que se salía de la tumba, la gente lo seguía sepultando. Hasta que los papás deciden ponerlo en un sarcófago arriba de la tumba, que no estuviera enterrado. En cada uno de los pilares puso una antorcha. Esas antorchas eran alimentadas por petróleo y se les pone una bola de algodón para que sirviera como una mecha. Y ya Nachito, en un lugar despejado y alumbrado por la luz de las antorchas, ya no se movió, descansó mucho tiempo, muchos años, hasta alguien, no sé por qué ni para qué, le robaron sus 4 antorchas y lo dejaron sumergido en las tinieblas. La gente que se preocupa por Nachito vienen y le traen veladoras, le traen juguetes, le traen dulces, y si Nachito en las noches tiene miedo y se sale de su sarcófago, se ponga a jugar con sus juguetes o se coma sus dulces. La gente le deja estos recuerditos y le piden favores. Nachito es un angelito, no es milagroso, un angelito. Él le puede interceder por ustedes, quien le traiga sus recuerdos, y concederles favores. Esa es la historia de Nachito. Nachito muere el 24 de mayo de 1882, como vemos ahí en su lápida. El ataúd está fuera, y es chiquito porque era un niño. Es un sarcófago de cantera y está hueco donde está el cuerpo de Nachito dentro y está tapado. Y todo esto que vemos encima son sus juguetes con los que él juega. Incluso nos contabas que hace 15 minutos estaban todos bien ordenados y ahora ya están desordenados porque suponemos que Nachito ha empezado a jugar con ellos. Pues sí, hace 15 minutos vine a tomar una fotografía aquí porque mis compañeros lo arreglaron. Y ahorita que nos aproximamos están los juguetes desbaratados, desordenados. Y pues en un día tan soleado y tan bonito, ¿qué niño no se le antoja jugar con sus juguetes? Tradiciones orales y el control social. En Bolivia, los mineros creen que deben de adorar al diablo antes de bajar a las minas y trabajar. Existen cientos de altares con la imagen de este ser supranatural, con velas y piedras de colores, puesto que dicen que los mata y que incluso mueren a determinada edad, porque el diablo lo ordena. Cuando son los gases tóxicos de metano y otras emisiones, la silicosis en los pulmones y los derrumbes que provocan accidentes, los que en realidad matan a estas personas, y los mismos gases hacen que tengan visiones. Todo esto aunado a sus creencias y su nivel de educación. En determinadas partes del mundo, las personas pagan enormes ofrendas o dinero a las iglesias, los párrocos y los curas,
con tal de que den su bendición a los campos de cultivos y las casas. Otro ciento de personas o otro ciento de santurrones son mantenidos por el pueblo con el único fin de mantener las cosechas en abundancia. Todo esto porque creen que estas personas espantan a los diablos y demonios que arruinan las cosechas, aun cuando pueden ser enfermedades, plagas o fenómenos climatológicos los que dañan la siembra. Al igual que lo que pasa en Bolivia, donde los mineros siguen laborando sin realizar huelgas o exigir mejores condiciones de vida o laborales. A lo largo de los años, los mitos y las tradiciones orales han sido utilizados por el Estado y la Iglesia y los círculos de poder para controlar a la masa más ignorante, puesto que el espanto, los fantasmas y el diablo siguen siendo muy útiles para controlar a determinadas poblaciones. Amenazar con que si no se trabaja por el líder, por el jefe de la cosecha, el Estado o la religión, nos puede acarrear muchos años de sufrimiento por el diablo, el cual pasará toda la eternidad picándonos con un trinche en un caldero. O que nuestra familia se verá maldita y pasará por hambre, y nuestros hijos morirán de enfermedades incurables. En China o Japón existen cientos de personas o familias que son controladas por un jefe de aldea o brujo, solo por haber inventado una leyenda, y todo esto aún en pleno siglo XXI. En India, la religión y las castas mantienen controlada a la población mediante mitos y leyendas. También existen sociedades donde las personas se conforman con saber que Dios se quiso llevar a sus bebés o niños, antes de exigir que el Estado les entregue vacunación y prevención de enfermedades. Una simple vacuna. Por ejemplo, niños en Guerrero que mueren de una diarrea por beber agua contaminada y solo tienen hierbas medicinales para curarse. O dicen que Dios quiso llevarse al angelito porque murió de empacho, aún sin saber si murió por beber agua envenenada con metales pesados, como ocurre en los ríos que envenenan las mineras con ácido. No murió porque Dios quiso, murió por falta de atención médica. Algo muy similar pasa cuando un niño o adulto muere por la picadura de un alacrán o víbora o insecto venenoso, y por la falta de diagnóstico médico o la falta de antídoto piensan que fue el diablo o fueron malditos. Un ejemplo muy rápido de esto fue en los tiempos pasados, cuando las personas perdían el pulso cardíaco o el pulso circadiano al enfermar del corazón y las enterraban, y estas personas morían en vida o quizás despertaban durante el velorio y las personas huían despavoridas. Más descaro es que estas mismas personas, es decir, los brujos, curanderos, hierberos y párrocos de las comunidades, acusan a aquellas personas que tratan de alfabetizar o llevar explicaciones científicas y lógicas a esos pueblos, o conocimientos en ciencia, tecnología y alimentación o siembra, para evitar que mueran de enfermedades o de hambre, y los acusen y los traten de linchar o quemar, porque al igual y como ocurre con la Iglesia Católica, se niegan a soltar su poder sobre los pueblos. Existen comunidades en el mundo donde aún en siglo XXI se queman brujas por acusarlas de enfermar a la población o que los niños mueran recién nacidos. Es por eso que en determinadas películas mexicanas y aún en la vida real observamos cómo un padre, cura o párroco local va bendiciendo, orando y dirigiendo a las masas y a un grupo de beatas y santurronas mientras reza y pide por la fertilidad de las tierras, cuando las tierras lo que necesitan son agua, fertilizante o plaguicidas. Este es el antiguo Panteón San Miguel, ubicado en el municipio de Apodaca, un lugar rodeado de enigmáticos relatos y sucesos sin respuesta. Hace unos años aquí se dio un día de finados, ya casi eran las 6 de la tarde, se puede decir. Empezaron gente que venían aquí a visitar a sus finaditos, que repentinamente se oían ruidos en una tumba. La gente oía lamentos ahí en esa tumba, pero nunca se supo sí qué fue lo que hizo.
Ahí se reportan algunos fenómenos extraños, como alaridos que salen de las tumbas y velas que se encienden solas por las noches. Conclusiones. Al final, las tradiciones orales desaparecerán, mas porque es imposible impresionar a un niño o adulto con historia de este tipo en un ambiente de violencia extrema como el que vivimos, o gracias al internet, las redes sociales y demás. Pero fue un buen momento para tratar de recordar aquellos hechos que nos ayudaron a imaginar y recordar. Por el momento esto es todo y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el horario que estén escuchando esta grabación. Mi nombre es Sorge. Esto es una pequeña colaboración para el podcast de Arcángel Clan. Hace aproximadamente como un año yo estuve trabajando para una empresa de seguridad privada dentro del aeropuerto de la Ciudad de México. Nosotros hacíamos búsquedas con perros de enervantes y explosivos. Una de las cuantas leyendas urbanas que se cuentan ahí es el de una niña que falleció cuando recién se había construido la primera terminal del aeropuerto. La historia cuenta que la niña, por estar siguiendo una pelota roja, en aquel momento no existían los trenes de abordaje, solamente eran planchas con las cuales pasaban los pasajeros. Entonces la niña, por seguir la pelota roja, una de las turbinas la absorbió y falleció la niña. Bueno, eso fue lo que nosotros nos contaron, ¿no? A grandes rasgos. Pues después de un tiempo de estar trabajando ahí dentro del aeropuerto, nosotros trabajábamos en el turno de noche. Regresando a la base, ya después de la jornada de trabajo, nos sentamos a cenar y a sacar a los perros a hacer sus necesidades y dar un poco de entrenamiento para que se mantuvieran en óptimas condiciones. Después del entrenamiento nos quedamos afuera un compañero y yo, en el cual nos estábamos fumando un cigarrillo y seguíamos platicando de cosas que habían pasado en el día a día. Pero hubo algo que nos llamó la atención, en el que los perros, después de que son muy escandalosos, hacen mucho ruido, están ladrando, están jugando, de repente todos se callaron. Y atrás de las jaulas donde se mantienen a los perros para que descansen, vimos pasar una pelota roja. En el momento que vimos pasar la pelota roja, pues nos pensamos que, no sé, haya volado por el viento o algún niño la haya volado, que haya caído adentro del aeropuerto y de nuestra base. Pero el momento en el que nos acercamos para tomar la pelota, para guardarla por si alguien preguntaba por ella, vimos cómo iba corriendo una niñita. Entonces en ese momento pues los dos nos quedamos fríos, ¿no? Congelados, en el momento de que pues cómo es posible que haya pasado una niña de la valla de seguridad que tiene el aeropuerto. Sin tomar en cuenta que dentro del aeropuerto existen francotiradores que tienen la orden de cualquier cosa, animal o persona que esté obstruyendo el paso en las pistas caminando y no tenga los aditamentos de seguridad, tienen la orden de disparar. Entonces la niña, volviendo al tema, la niña se acercó, tomó la pelota y regresó, pero cuando iba regresando por detrás de las jaulas nos volteó a ver. Lo curioso de esto es que, en parte personal, fue que yo en ningún momento cuando nos volteó a ver vi que tuviera pupilas, solamente vi dos sombras. Entonces pues nos llamó la atención. Después de que pasó, los perros otra vez empezaron a ladrar, empezaron a hacer su ruido cotidiano y nosotros fuimos a acercarnos para ver dónde estaba la niña, ¿no? A ver si estaba bien o por dónde había entrado o cómo podía salir. Al momento de que fuimos a dar la vuelta atrás de las jaulas, no encontramos rastro de la niña. Entonces ese tipo de cosas pues sí me sacó de onda en ese momento, porque no había una explicación lógica para el asunto que ocurrió, ¿no? El incidente. Después del tiempo pues se platicó entre los compañeros, algún otro conocido que también trabajaba dentro del aeropuerto, y pues todos llegaron a la misma conclusión de que había sido la niña que había aparecido. El punto de esto es que yo soy un tanto escéptico. No le encuentro algo lógico al hecho de decir que existen los fantasmas, ¿no? Hay cosas que a veces no se pueden explicar, hay veces que cosas sí. De hecho yo no confío en ninguna cosa hasta que no me digan, o no haya una prueba, contundente en la cual pues resuelva la explicación. Pero en este caso no encontramos ninguna explicación. Entonces el asunto, ya platicando con otros compañeros respecto igual a estas anécdotas, me contó una compañera otra anécdota respecto a esa misma niña. Según los rumores dicen que dentro de las terminales
donde se aparece más en la Terminal 1, que es en los abordajes número 10 y número 13. Me cuenta la compañera que en ese momento ella estaba haciendo guardia y que escuchó el llanto de una niña y que al empezar a buscarla se perdió. O sea, se perdió en ese momento, no encontró la forma de salir, fue caminando hacia los pasillos donde están los maleteros y no supo cómo regresar. Y de hecho eso es algo muy extraño porque todo está muy bien señalizado dentro del aeropuerto. Entonces la compañera, al seguirlo buscando, encontró una pequeña niña escondida entre las maletas, por lo cual pues ella decidió acercarse y me comenta que cuando en el momento en el que se acercó, lo único que vio fue una pelota girando. Entonces, todo ese tipo de experiencias pues igual se cuentan mucho dentro del aeropuerto. De hecho, se supone que dentro del cementerio de aviones que hay dentro de las terminales, hay un avión donde se aparece más la niña. De hecho, hay muchas fotos, he llegado a ver por internet muchas fotos igual de compañeros, donde sí se ve la silueta de una pequeña niña en el cementerio de aviones. Y pues bueno, banda, pues esa sería mi pequeña colaboración para el podcast de Arcángel Clan. Un saludo a todos, especialmente a Arcángel Clan. Es un paquete. Y es una niña, ¿cómo te llamas? Quédate tranquila, dame algo, vení, dame la mano. No tengas miedo, no tengas miedo. Vamos a surfear el mar espeso de otro jueves negro. La crema de la crema, distorsión social. A izquierda y a derecha el discurso te apunta a la cabeza. Se cruce quien se cruce, igual va a disparar. Te van a mentir otra vez. Te van a mentir otra vez. Me van a mentir otra vez. Nos van a mentir otra vez. Mentira anunciada y negociada por un alto precio. Mickey Mouse en una nave se va a escapar. Empresarios aburridos contra tierras en el Machu Picchu. La guerra por el agua no va a terminar. Te van a mentir otra vez. Te van a mentir otra vez. Me van a mentir otra vez. Nos van a mentir otra vez. Y así ganó el imperio. Y así perdió tu nación. La moda es hablar de revolución, disfrutando de los lujos del emperador. Síguenos en Twitter en @ArcángelClan. Descarga este podcast desde www.arcangelclan.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.